La mañanera de Ángel Sabatina, sábado 19 de junio del año 2021. Yo no sé si recuerde usted, aquí lo comentamos después de que se registró esta plática, que el presidente de la República recibió a algunos empresarios, cualquier cosa que ello signifique en el país, hace unos días, y donde les pidió todo contrito, modosito: confíen en mí, nomás me faltan 3 reformas constitucionales y no tomaré medidas en contra de la empresa, etcétera, y todo un choro mareador. Yo no sé cuántos de los que estaban ahí ingenuamente aceptaron como válidas y verdaderas las afirmaciones del presidente. Si lo hicieron, no tardaron mucho en ir por la respuesta. Luego, en Oaxaca, en un acto sin público, el presidente dijo: debemos preocuparnos por México y sus empresas. Nada hay que hacer en contra de ellas, o alguna cosa así. Y otra vez, no hubo que esperar mucho para darnos cuenta de la verdadera catadura del presidente López. Hace 2 días, el SAT dio a conocer un documento interesante relacionado con la cuestión tributaria, en el sentido de los porcentajes que pagan los grandes contribuyentes en relación no con su utilidad gravable, sino equívoca y tramposa y perversamente, diría, en relación con sus ingresos acumulables. Esto evidentemente es una aberración no solo contable, sino política. No solo fiscal, sino además perversa. ¿Por qué? En primer lugar, quien primero sabe que ese planteamiento es incorrecto es la jefa del SAT. La señora Buenrostro sabe perfectamente que la utilidad gravable, para de ahí calcular el 30% del impuesto a pagar, se calcula en base a una serie de pasos, a un conjunto de reglas, donde a los gastos o a lo que egresa una empresa para poder fabricar sus bienes o proporcionar sus servicios a sus clientes, etc. Y esos gastos de 2 tipos, primero los costos directos, luego los indirectos, gastos fijos, variables, etc. Y ahí, ¿qué es lo que procede? A los ingresos hay que restarles todos esos egresos necesarios para que la empresa opere. Eso no se hace en el balance, sino se hace en un estado financiero que se llama estado de resultados. Al final, ya en la parte de abajo, en el último renglón, vamos a ponerlo de esa manera, queda un monto que se le llama así utilidad gravable, donde ahí ya se consideraron todos los ingresos acumulables, ese total, y luego se van deduciendo, se van restando todos aquellos egresos necesarios para cumplir con su tarea, para hacer lo que venden o para proveer de servicios a otras empresas, etc. Y dice el SAT, divide a los grandes contribuyentes en 40 actividades y da a conocer lo que plantea como tasa efectiva, es decir, lo que viene realmente pagando ese gran contribuyente como porcentaje no de la utilidad gravable, que es como lo establece la legislación vigente, sino frente al total de los ingresos acumulables. Esto es una aberración, no solo contable, sino fiscal. Y eso, repito, lo sabe perfectamente la jefa del SAT y el personal del SAT que se dedica a revisar declaraciones que en la mayor parte de los casos ya son preelaboradas. Y dice uno,
¿A qué se debe esta conducta? Que evidentemente no va a prosperar. Evidentemente no va a prosperar, pero es una amenaza no velada, sino explícita a los grandes contribuyentes para asustarlos y para que de alguna manera paguen lo que en ningún momento están obligados a pagar, porque ese cálculo que hace el SAT y lo da a conocer para que los ignorantes en esta materia se lancen, mira nomás, a mí me cobran el 28, el 25% y estos nomás pagan el 2%. Lo que buscan es un objetivo político perverso de denostar, de exhibir a la empresa frente a una masa babiante ignorante de lo más elemental de las cuestiones fiscales. ¿Dónde quedó esa promesa de López cuando les dijo, confíen en mí? ¿O dónde quedó esa declaración en Oaxaca de nada hay que hacer que dañe a la empresa? Hay que preocuparnos por México y sus empresas. No hay que preguntarnos dónde quedó, porque esas declaraciones del presidente nunca tuvieron el propósito de respetarse. El presidente miente de una manera a veces innecesaria. Miente de manera compulsiva. Parece que su vida no la concibe él sin mentir. De acuerdo, en el caso de él se entiende, no se justifica, porque es un hombre ignorante de lo más elemental en contabilidad de costos y en la aplicación de la legislación fiscal vigente. Pero que el SAT, como institución encargada de hacer que se respete la ley, plantee esas cosas, cuidado ahí. Y aquí viene una pregunta que debemos hacernos. ¿A qué se debe que la jefa del SAT plantee esas cosas que ella sabe perfectamente que es una aberración, es una estupidez fiscal y jurídicamente hablando? ¿Por qué lo hace? ¿No teme al ridículo posterior cuando se eche abajo esa intención del SAT? Es decir, ¿de qué se trata esto? Yo no sé realmente cuál sea la intención del presidente, porque no concibo cómo la jefa del SAT caiga en errores tan burdos, tan absurdos. Yo creo que hay ahí la decisión del presidente de lanzarse en contra de los grandes contribuyentes, y así como le sacaron 40, 50 mil millones de pesos, y muchos de esos dijeron mejor, para evitar broncas, ahí les va la lana, órale, no hay problema. Pero esta sería una segunda vez. ¿Acaso cree el presidente que van a aceptar la amenaza como tuvieron que hacer hace quizá 2 años? Ya el Consejo Coordinador Empresarial planteó una postura clara y firme de apego a la ley. ¿Qué va a suceder en este enfrentamiento? Para empezar, se ha evidenciado que aquellas palabras que pronunció fueron solo eso, palabras. El presidente no tiene intención alguna de apoyar a la empresa mexicana. No tiene intención alguna de detener esa avalancha en contra de empresarios y empresas. No. Por el contrario, los ve como esa vaca de ubre magnífica, como una vaca Holstein, con una ubre hinchada que da 20, 30 litros o más diarios para ordeñarla. ¡Órale! El problema es que pretende hacerlo con una violación flagrante y burda de la ley. ¿Y por qué actúa así el gobierno o el SAT y el presidente? Por la desesperación de carecer de recursos para seguir manteniendo esa ficción de un gobierno que apoya a los que menos tienen, etcétera. No pasará mucho tiempo para que esos miserables que piensan que viven en el paraíso sin trabajar gracias a la dádiva presidencial,
les corten o, como se dice coloquialmente, les levanten la canasta. Y luego llega por allá el candidato triunfador, que quién sabe cómo le hizo. Bueno, en Sonora sí saben cómo le hizo, pero ganador. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos, dice el boletín, a iniciar la investigación para construir un parque fotovoltaico o parque solar en Sonora. Para empezar, no se dice investigación. La expresión correcta es evaluación técnico, financiera, económica, etc. Pero lo curioso es que no tiene un 5 Comisión Federal de Electricidad para realizar proyectos de esa envergadura. No tiene. Es puro cuento, pura demagogia. Sin embargo, insisten en promesas que saben perfectamente que no van a cumplir. Y el primero que la sabe es el mismo Poncho Durazo. Ya anduvo haciendo las visitas de las 7 casas, y que en turismo, Sonora en turismo, y que acá hay esto, y que en Comisión Federal. Digo, es increíble que a estas alturas el Poncho esté queriendo repetir prácticas de hace 50 o 60 años. Pero los sonorenses eligieron por las razones que hubiera sido, y pagarán muy caro el haberlo colocado como ganador, y que en unas cuantas semanas va a tomar posesión como gobernador del estado. Si el gobierno actual, que todavía no termina, superó en corrupción al anterior, superó en desprecio de la realidad, en importarle un comino la suerte de miles y miles de mexicanos que fueron asesinados, descabezados, descuartizados por el crimen organizado, por la violencia sin control, pues el que viene, agárrese, porque va a ser peor. Y así sucederá prácticamente en todos los estados, casi en todos los estados, de los 15 donde ganaron o triunfaron, a la buena o a la mala, los candidatos de Morena. Por eso, pues, le digo, no solo va contra los empresarios, sino contra la población, contra los gobernados de esos lugares donde ganó Morena. La democracia así es. Aguantar vara, señores. Ustedes votaron por Morena. Así es que, como diría el clásico, apechugar. Muchas gracias y lo espero mañana en la Mañanera Dominical. Gracias.